3, 2, 1. Hey, ¿qué tal, bandita chida? Aquí el buen Alex. En esta ocasión estamos en un chill podcast. ¿Por qué chill? Porque nos lo vamos a pasar bien relax. Y estoy aquí con mi buen amigo Héctor, quien me pidió amablemente que colaboráramos en este bonito episodio que ya tiene mucho tiempo. ¿Y de qué vamos a hablar, amigo? Vamos a explorar algo cultural, algo acá histórico. Tú me lanzaste una propuesta, me dijiste, oye, estaría chido grabar algo de acá. Tú tienes un tema, a ver, dime, coméntame. Pues en realidad vamos a empezar hablando un poco de cultura, ¿no? Vamos a hablar un poco de cultura, pero de culturas indígenas. Culturas indígenas que han estado un poco arraigadas a través de este tiempo. De este tiempo que digamos en los que la política, la cultura y también el desarrollo un tanto tecnológico ha dejado un tanto atrás. Vamos a desglosar un poco una cultura, sobre la cultura triqui, hermano. Sobre la cultura triqui, acerca de no solo sus costumbres y tradiciones, sino que también cómo la sociedad, cómo el trabajo, cómo la escuela y cómo todas estas cosas afectan un poco en todo el esquema. He estado viendo, mi hermano, como ya ves que platicábamos hace un segundo, las culturas pues han estado un tanto dispersas en este mundo tecnológico de hoy en día. Antes de empezar en todo esto, yo le pediría a mi buen amigo que se presente, que estás estudiando, quién eres, de dónde vienes y todo esto, y por qué vamos a abarcar este tema, ¿no? Porque digo, podrán vernos como dos compas acá en un lugar muy bonito y todo, y hablando de un tema que involucra a unas personas de cierto sector, de cierta población. Yo me presento ante ustedes porque esto va para la clase de mi buen amigo. Yo soy Alex Francisco, soy pedagogo, comunicólogo, soy youtuber. Y hago podcast, hago un buen de cápsulas educativas. Así que estoy aquí para aportar en el campo de la educación, la comunicación educativa y toda esta cuestión artística, cultural. Mi buen amigo, preséntate ante tu público. Sí, claro, bueno, empezando. Yo soy Héctor y estoy estudiando justamente gastronomía. El por qué vamos a abarcar este tema es porque acabamos de seleccionar un platillo típico de una región y lo acabamos de cocinar. Entonces, bajo este contexto de la cocina, tenemos que hablar de alguna cultura que sea de nuestro interés. Claro. En este caso me interesó demasiado la cultura triqui. ¿Por qué? Porque no solo está en la parte occidental de Oaxaca, pegando con Guerrero, sino que últimamente, después de unos años intentando oportunidades y todo esto, se han estado empezando a estancar aquí dentro de la ciudad. ¿Y cómo es que lo han estado haciendo? Intentando aportar cosas a la cultura y también pidiendo oportunidades para su cultura. En este caso, pues plantones, marchas han sido epílogo de todo esto, porque es lo que inicia todo el contexto de lo que ellos buscan y de lo que vinieron a buscar dentro de la ciudad. Esa parte también en la que se ve pues justamente redes sociales y todo esto como marginación tal vez para las culturas, o tal vez pueda ser una buena oportunidad para las culturas darse a notar o a conocer, pero sin embargo tenemos un estado de inconsciencia en el que a las culturas indígenas lamentablemente les llamamos indios, cuando pues en realidad tal vez indio lo tomemos como una palabra despectiva, cuando debería de ser una palabra apropiada para personas que pues en realidad viven en estados no marginados, sino que más bien estados donde aún conservan su cultura, tradiciones y costumbres. ¿Por qué elegiste a este sector, a este grupo específicamente? ¿Qué es lo que se te hace interesante? Porque digo, o sea, hay muchos colectivos, ¿no? Sí, claro. Además, pero ¿qué es lo que tú podrías decir? Ellos tienen este plus especial de que están haciendo tal vez méritos, están haciendo algunas cuestiones. Pues mira, esa justamente es la parte en la que nos empezaremos a tal vez a enfocar un tanto, porque escogí la cultura porque no solamente se empezó a explayar en la parte de Oaxaca, y siendo me parece una cultura que viene de lo mixteco, o sea, es una cultura que no se apartó, sino que se centralizó en la cultura mixteca y generó su propio pues sistema de comunidad con costumbres, creencias. Son católicos en su mayoría, hasta eso son católicos. Me parece que la historia dice que los evangelizaron
Me parece que fueron sacerdotes de igual de Latinoamérica, pero fueron los que empezaron a meter un poco más sobre de la cultura. Esa parte donde las costumbres y tradiciones tal vez se empiezan a apartar de un pueblo mixteco para hacer su cultura. No es una nueva cultura, porque mantienen tanto como sus escritos como su manera de hablar, siguen manteniéndola. Es algo que siempre han tratado como cultura, arraigarse a la manera en la que hablan y escriben. Me parece que todavía hoy en día tratan de seguir que los niños que van de generación en generación aprendan no solo español e inglés, sino que también como un idioma. Ellos los toman como un idioma, el hablar como triqui, o sea, el idioma triqui, así lo llaman ellos. No es una lengua, es un dialecto. Es ahí donde empieza a haber un poco de roces con la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando ellos vienen aquí a la ciudad a intentar tomar oportunidades, la parte en la que la sociedad escolar empieza a marginar a los niños de tú hablas de esta manera y eres de esta manera y bueno, empezamos con la parte cultural en donde tal vez los niños sean crueles, pero por el espectro que hay en el que la gente siempre trata de arraigar la cultura de que son indios o son mugrosos o cualquier cosa. Este tipo de cosas, justamente la cultura triqui ha tratado de manifestarse manifestarse de una manera propia para darse a conocer, no solo en México, sino que ya lo han dado a notar al mundo. Hace muchos años podremos recordar a los niños que jugaban descalzos. Claro, es parte de su cultura, porque no solo son ellos, sino que también encontramos sectores en Acapulco, en Veracruz, en Chiapas, que también hacen deportes, pero totalmente descalzos. ¿Por qué? Porque su cultura, su tal vez tradiciones, es más arraigarse a la naturaleza, a lo que sienten, en vez de irse tanto por unos tenis sintéticos o de mayor calidad que tus propios pies. Ajá. Pues esa parte, creo que es muy notoria cuando la sociedad empieza a marginar ciertos pueblos. En este caso creo que lo podríamos notar un poco más con el plantón y marchas que podemos encontrar en Bellas Artes. O sea, son gente indígena buscando oportunidades dentro de la ciudad, oportunidades como predios, como escolaridad, oportunidades de trabajo, de empleo, pero sin embargo la misma cultura que tiene la ciudad es de hablar inglés, español y trabajos de oficina. Lamentablemente esos trabajos de oficina están consumiendo la macroactividad de las empresas está empezando a consumir el trabajo propio de las manos. Ahora ya podemos encontrar en ferias, por ejemplo, justamente en el Zócalo, mi hermano, no tiene mucho que pude ver un video de otro youtuber que hablaba acerca de cómo es que están expropiando cosas de China y hacerlas pasar como cosas culturales hechas a mano. Ah, sí. Entonces, esa parte en la que la macroproducción empieza absorber a las pequeñas industrias, porque ni siquiera son industrias, son trabajos hechos a mano, artesanales totalmente, empieza a consumirlos, es la parte tal vez ideológica que nos da toda la cultura de empezar a decir, no, pues, ¿cómo vas a lograr hacer tu vida si haces algo hecho a mano? Métete a trabajar a una empresa. Entonces, tal vez yo creo que si les damos una oportunidad, o tal vez si empezamos a tener incluso profesores de otras áreas que no sea la ciudad o las escuelas de la ciudad, tal vez empecemos a abrir un poco el contexto sobre cómo poder ampliar esa cosmovisión de la gente y de los jóvenes, más que nada de los jóvenes, en la cual puedan incluirse ellos mismos a culturas como la triqui. En este caso, tal vez una profesora triqui no te pueda enseñar español como tal, pero te puede enseñar como materia secundaria, tal vez el dialecto triqui, tal vez incluso hablando ya de inclusividad así al por mayor, tal vez un par de clases o no sé, de lenguaje de señas y todo esto, para que se vea la
intención de incluir a todos, ¿no? En realidad la intención es incluir absolutamente a todos, pero sin embargo tal vez intereses políticos, tal vez intereses sociales, tal vez intereses de región son los que no han dejado crecer toda esta cultura. Culturalmente gastronómica, Oaxaca, creo que sabemos lo que pueden aportar, pero sin embargo creo que la misma sociedad ha arraigado el punto en los que no dejamos que ellos cooperen o ayuden con la misma parte de cultura dentro del área de la ciudad. Me surge ahorita, con lo que me cuentas, pues es todo muy alucinante, ¿no? Creo que a veces vemos a estas personas, a estos seres humanos que tienen un potencial inmenso, increíble. Tú sí. lo comentas, ¿no? O sea, cómo tienen una forma de ser, de comunicarse, de exponer sus ideas, de cómo organizarse, toda esta cuestión. Y viene el mundo acá, la ciudad, ¿no? Los lugares céntricos, a ellos exponer su idea, pero son discriminados, marginados, son mal vistos. Y es triste, ¿no? Porque aquí manejamos una cultura que se ha impuesto por este modelo económico universal. ¿Por qué piensas que estas personas no llegan a ser visibilizadas o llegan al punto de comunicar y cambiar las cosas, ¿no? Porque siempre sí, claro, hay en todos lados, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo decir en mi universidad hay un sector, hay un grupo que busca precisamente fomentar la educación, fomentar la lengua indígena también, ¿no? Toda esta cuestión de educación. Tanto a universitarios como a gente externa, ¿no? Buscan hacerlo incluso de forma gratuita hacia el público, sí, claro, ¿no? Llevando bailes, danzas, talleres, un buen de cosas, pero no salen de eso pequeño. ¿Tú qué piensas que el por qué pasa esto? ¿Cuáles son los retos, las trabas, los problemas? Y no sé, ¿no? Incluso plantear alguna opinión tuya que podría ser, ¿no? Que involucre a los medios, incluso a las tecnologías, ¿no? Sí. Que dan difusión a todos, ¿no? En todas partes del mundo. Uh-huh. Entonces, ¿tú cómo ves esta onda? Pues creo que podríamos iniciar justamente con la parte en la que cómo es que llegamos al punto en el que marginamos a la situación indígena. O sea, esto puede arrastrar cientos de años, cientos de políticos, cientos de presidentes, bueno, no cientos de presidentes, pero varios presidentes, ¿no? Puede abarcar todo eso, pero sin embargo, a pesar de que creo que la política ha sido primordial para que todo esto empiece a desaparecer por sus intereses en cuanto a la geografía de las zonas, porque admitamos que todas estas zonas son estratégicamente donde ellos pueden crecer, pueden hacer su vida y pueden hacer todo en torno a la naturaleza. Entonces ahí es donde empezamos, yo creo que la parte en la que empezamos a desplazar a esta sociedad. ¿Por qué? Porque llegan las empresas enormes desde hace muchos años. Estamos de acuerdo que son desde hace años, desde alguien específico, Porfirio Díaz. Creo que desde esa época sabíamos que las empresas iban a empezar a meter mano en suelo mexicano y no lo iban a soltar. Lamentablemente esas mismas empresas son las que se encargaron de secar los pisos para las buenas partes agriculturas, se encargaron de devastar los ríos, lagos, lagunas, para justamente donde ellos lavaban ropa, se bañaban, e incluso bebían agua, pescaban y todo esto. Y al momento de acabar con esa parte natural de su vida, los estamos obligando automáticamente a orillarse a los productos enlatados, productos ya procesados. ¿Por qué? Porque si en tu producción no te da la siembra de maíz o no te da la siembra de frijol, pues es obviamente que te vas a preocupar por una u otra cosa, o tu alimentación o la venta. Y de alguna tienes que vivir. Lamentablemente no puedes vivir de ambas. Entonces ahí es cuando creo que empezamos a orillar a estos cultos indígenas, a esta cultura indígena, a empezar a el consumismo que no habían tocado durante muchos años. Creo que nosotros mismos fuimos los que, no nosotros mismos, claro, sino que los mismos intereses que se arraigan en el 1% se vieron
muchísimo más interesantes o muchísimo más apegados o con muchísima más importancia del 1% al 20% que hoy tenemos como culturas indígenas en México. Es increíble cómo pasamos de una cultura tan rica y digamos que primordial en toda la civilización, porque estamos hablando de que los mayas inventaron el cero, estamos hablando de que los aztecas hicieron el calendario, estamos hablando de que las cosas que ha aportado las culturas indígenas de México, porque eso es lo que son, culturas indígenas de México, al mundo. Entonces nos olvidamos de esa parte de la riqueza para entrar en la parte del consumismo. Esta parte del consumismo yo creo que es la misma que hizo que las culturas empezaran a orillar un poco. En cuanto llegamos a orillarlas, pues obviamente que buscan una salida o una alternativa de todo esto. Y digo, es bueno, ok, digámoslo así, si donde ellos sembraban su maíz, su tierra, ahora digamos que hay una tienda, pues obviamente tienen que buscar espacios donde volver o una de dos, o trabajar, porque son personas muy trabajadoras, es excesivamente trabajadoras, digamos, el pueblo mexicano es muy trabajador, entonces le quitas esta parte de donde pueda trabajar y empiezas a ponerle trabas ahora. ¿Por qué? Porque su tierra debe de ser parte del territorio mexicano. Entonces les empiezas a poner trabas para que puedan empezar a cultivar sus propias cosas. Entonces esto se arraiga en parte de la educación. ¿Por qué? Porque en la educación no se le invierte a los pueblos indígenas, seamos muy sinceros. Creo que en estadísticas a los niños, o sea, a los bebés, se les da el 2% del presupuesto anual en México. Y ¿cuánto podrían dar de ese mismo presupuesto a la parte de las culturas indígenas? No es un dato que yo tenga, no es un dato que yo sepa, pero sin embargo es algo interesante saber el hecho de que parte del dinero de México se pudiera destinar a esas zonas de la educación. Pero también es interesante encontrar esa parte de la educación en donde ellos mismos no se dejan apoyar. O sea, como lo platicábamos hace un rato, tienes una historia demasiado interesante acerca de eso y se me hace interesante cómo el hecho de la cultura, las costumbres y el trabajo duro al que siempre han estado acostumbrados hacen que la cultura que les quieran llevar, digámoslo así, como de historia de México, de la parte obviamente de la centralización de la sociedad, o sea, de la parte de la cosmovisión de los libros, esa parte que obviamente que no acepten la historia porque su cultura llama a otra historia, obviamente. Esa parte en la que no dejen aprender a los niños tal vez inglés o francés. ¿Por qué? Porque tal vez su lengua no les permita o su cultura no les permita desarrollarse en eso. ¿Por qué? Porque ¿para qué aprender un idioma si puedes estar trabajando justamente? O sea, ¿para qué te vas a la escuela 8 horas? Si esas 8 horas puedes estar produciendo en el sembradío de tus padres o en la tienda de tu madre. Ponen ahí a juicio, ¿no? Y ponen mucho a juicio justamente la parte en la que, ok, la sociedad quiere ayudar, pero ¿a qué punto, no? Y, ok, la zona marginada o la zona cultural a la que estamos hablando ahorita quiere apoyo, pero ¿hasta qué punto podemos apoyar nosotros y hasta qué punto puede recibir apoyo ellos? Porque es una cuestión totalmente cultural. Eso yo lo veo como una cuestión totalmente cultural. ¿Por qué? Porque tal vez ellos estén adaptados a un tipo de música en sonetos. Sí, un tipo de arte, ¿no? En un tipo de arte. Y nosotros aquí como ciudad estemos un poquito más apegados a la globalización, a la parte de la música globalizada, ¿no? Entonces llegamos con esta parte cultural nosotros, o ellos llegan con su parte cultural aquí a la ciudad, y hay un choque, totalmente, un choque en el que tú estás mal, yo estoy bien, tú estás mal. Es un porvenir de cosas en el que sí, justamente divisiones, ¿no? Divisiones de opinión. Espero que haya una forma en la que se pueda integrar todos en un mismo sector. Sí, eso es justamente lo que se buscaría. Yo podría poner una propuesta, pero obviamente sonaría muy vaga, dispersa, porque costaría muchísimo dinero. Obviamente costaría muchísimo dinero, pero me gustaría que tal vez Bellas Artes, siendo el punto central donde ellos quieren opinar y hacer sus marchas, meeting o como lo queramos ver,
siendo Bellas Artes una catedral de cultura, creo que sería Bellas Artes el inicio para poderle dar la oportunidad a ellos de expresarse. ¿Pero cómo? Tal vez ofreciéndoles oportunidad de un escenario donde bailar, donde cantar, o incluso decirles que dentro de los mismos sectores de los puestos o de los edificios que sabemos que son enormes, que tienen cafeterías, que tienen lugares y espacios abiertos dentro de las azoteas, que son increíblemente hermosos por la vista de la ciudad, creo que ahí estaría interesante abrir tal vez una escuela, obviamente gratuita, donde a los profesores se les pueda pagar algo por enseñar toda esa cultura, pero no solo en su idioma, sino que en su cocina y tradición. Ahora... Ahí va la parte del platillo. A ver, cuenta... Claro. Yo me enfoqué justamente en un platillo totalmente típico de México, una comida totalmente mexicana, y nos centralizamos en el pipián, hermano. Yeah. Nos centralizamos justamente en el pipián, que es un tipo de mole. Un tipo de mole hecho de 4 hasta 8 tipos de chiles diferentes, dependiendo de la receta natural. Sí, ¿Tantos claro. chiles? Depende un poco tanto eso. Obviamente la base es la pepita y el cacahuate. Hermano, esas son las bases y hay que cuidar las porciones justamente para que quede de lujo. En cuanto, obviamente, la preparación y todo eso, originalmente me parece que inició obviamente con pollito, porque el puerco vino por parte de los españoles. Entonces inicialmente fue pollito la receta tradicional. De ahí nos pasamos a la cultura occidental de Oaxaca, un poco también entre Guerrero. Se encuentra el lugar de donde me parece que nació el pipián. No estoy muy seguro y quiero ser un dato incoherente, ¿no? Pero me parece que por esos lados nació el pipián. En realidad México es conocido también en su cultura por los moles, por los chiles y por el mole. Obviamente más por el chile, ¿no? Claro. Somos totalmente hechos a base de maíz, chile y nopales, justamente. Y esta receta trae un poquito de todo. Un poquito de chile morita, un poquito de chile guajillo, un poquito de varios condimentos interesantes para darle una textura, un sabor inigualable. Sinceramente inigualable. Yo creo que en todo el mundo México siempre va a ser representado por su gastronomía, cultura y demás cosas, ¿no? Pero creo que si a México le ofenden con la comida, ahí te metes en un rollo. Problemas, sí. Y están conozco 3 chicos que cantan banda en Estados Unidos que se metieron en muchos problemas por eso. Sí. Entonces sabemos que a México no se toca ni en la comida ni en la cultura, ¿no? Sabemos que esa parte de México es muy interesante, muy importante. Pero también eso es interesante. No dejamos que nadie se meta con México, pero sin embargo nosotros somos los primeros en discriminar a los propios mexicanos, hermano. Sí. Esa es la parte del malinchismo ahí. El malinchismo, sí. Que tal vez esté un tanto mal dicho por la historia que tiene el malinchismo. Pero, hermano, es interesante cómo justamente nosotros mismos como sociedad mexicana empezamos a discriminarnos entre nosotros. Sí. Está muy cañón porque no nos guardamos nada. O sea, pueden decir que México se burla de sus desgracias, pero también son unos desgraciados burlándose. Literalmente esa parte, esa cuestión es muy cabrona porque digo, o sea, o bueno, más bien opino que si hubiéramos arrastrado una cultura menos globalizada como lo tuvimos, tal vez y México hubiera sido otra cosa. O tal vez México hubiera estado... México hubiera globalizado, ¿no? México tal vez hubiera globalizado, hermano. Ándale. Tenemos las salidas a todos los... Sí, ¿has visto esos memes que dicen México si no hubieran llegado los españoles? Sí, por supuesto. Futurista, las pirámides y todo. Las pirámides con carros voladores. Es como que México hubiera llegado a tal nivel tecnológico para fomentar su cultura más allá. Bueno, porque tiene el potencial, ¿no? Claro. Es una idea utópica que vale la pena revisar, ¿no? Sí, claro. De hecho, creo que ¿qué hubiera pasado de los mexicanos, no? ¿Qué hubiera sido? Imagínate, ándale, en vez de McDonald's, habrían ahí Michoacanas, ¿no? Michoacanas por todos lados. Que vendieran heladitos y todo. Sí, y acá, totalmente. En el mundo, ¿no? Que sabes, o sea, esa parte de los helados, hermano, también es totalmente interesante. O sea, los sacerdotes pedían que bajaran hielo del Popocatépetl
Ah, la vida. Hasta el rey. Y ahí es donde fermentaban el hielo con alguna fruta. O sea, esa parte de México, imagínate, subían hasta allá los indígenas por un poco de hielo para luego ponerle un poco de sabor. Sí. Es súper, súper interesante. Se aventaban la misión bien perra. Machín. Tan perra que se taladraban acá como nuestra invitada. Ajá. Sí, por supuesto. Sí. Es interesante saber la parte contextual de toda la cultura de México, porque ¿te has dado alguna vez cuenta de qué está pasando con Yucatán y todo el margen que tiene Yucatán? En Yucatán nacieron pueblos muy, 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 muy civilizados. Realmente civilizados. O sea, la invención del cero fue de ese lado del mundo, cuando de otra parte del mundo estaban tratando de hacer cuentas que no salían para nada. Entonces, esa parte donde justamente México, en la parte de los aztecas, un poquito más centralizado aquí, en la parte de los aztecas hicieron el calendario más exacto en la parte de la historia de ese mundo, ¿no? La parte en la que solo mirando los astros podían saber que en este año iba a haber un eclipse. Ah, sí, claro. Interesantísimo todo eso, ¿no? Interesantísimo. Pero, y le dieron. Justo en la fecha, hermano. Sí, justo. Es muy cañón todo eso. Entonces, si sabemos que hay un potencial así de extenso en México, ¿por qué no dejamos que nos enseñen parte de esa cultura? Una parte para abrir un poco más el espectro de toda la gente y de cómo comunicarse, creo que sería muy importante las redes sociales. Sí. Tal vez no darles una disposición de una página porque tal vez nadie la vería, pero sí tal vez darle las oportunidades para que, o tal vez un margen de cómo utilizar efectivamente las redes sociales. Creo que sería una buena ayuda. Lo que es la alfabetización digital en habilidades mediáticas, habilidades acá de las TIC, ¿no? Toda esta cuestión. Sí. Creo que aportarle un poco más a ellos sobre toda esta cultura, creo que igual les ayudaría mucho. ¿Por qué? Porque en internet pueden encontrar desde información de su cultura, desde tal vez maneras un poco más fáciles de enseñar un idioma y todo esto, ¿no? Creo que esa parte de las redes sociales sería un gran paso, pero hacerlo tal vez si algún día, en algún momento, las mañaneras le pudieran dar un contexto, le pudieran dar un contexto a las partes culturales. Sí. AMLO ya se ha vuelto el youtuber más visto visto en Latinoamérica, sí. Y el streaming con más días consecutivos haciendo streaming. Sería muy interesante ver que nuestro don señor presidente o cualquiera que le siga en fila le pudiera abrir una pauta en tecnología a todas estas culturas. Es cierto, sí, amigo. Bueno, yo en esa parte yo igual puedo opinar. Porque me encanta mucho. Claro. Está el reto de la brecha digital, ¿no? Claro, o sea, tú dices, ok, hay que llevarle este conocimiento y estas herramientas a estas comunidades, y está el reto económico, ¿no? Que digo, también que se lo gasten en otras cosas, ahí sí ya dices, oye, sí se puede. Aunque está también ese anhelo, ¿no? Porque también las personas dejen su granito, su inmortalidad en la red, con el conocimiento, con lo que pueden hacer, ¿no? Claro. Y es agarrarle la maña a cómo hacer las cosas, ¿no? Sí. Y no tanto por el equipo o el presupuesto, sino creo que más que nada con la actitud y la forma en la que puedes tú entrar, ¿sabes? En la que tú puedes acá influenciar a la cultura, empujar y visibilizarte. Entonces siento yo que esta parte de las redes sociales, del internet, de la web, de todo el medio por el que uno da el mensaje, es un área de oportunidad que, digo, se desperdicia ahorita por el hecho de que no se tienen los equipos, ¿no? Sí. Pero ya teniéndolos,
mira, o sea, inclusive hasta saldrían tendencias o acá muy cabronas, ¿no? Porque la habilidad, el talento lo hay. Sí. La cuestión nada más acá de organizarse, de disciplinarse, de escribir qué es lo que voy a enseñar, pues es una cuestión ya educativa, pedagógica y comunicativa, ¿no? Entonces, bueno, amigo, me comparto mucho esta idea visionaria contigo. Está muy chido, ¿no? Para crear un proyecto muy, pues sí, muy constructivo en este sentido. Muy conectivo, ¿no? Sí. Y bueno, ya a modo de conclusión, porque tal vez nos extendimos un poco, ¿ya? Sí, lo siento, ¿cómo podrías tú englobar esta cuestión de la cultura triqui con lo que buscan, con la forma de visibilizarse, con esta cuestión de su cultura? Sí, claro. Para concretarlo, amigo. Sí, claro. Yo creo que primordialmente habría que darle las oportunidades, obviamente, en tanto salud, trabajo y educación aquí dentro de la ciudad, pero también intentar expropiar esa parte tecnológica de la ciudad para allá. Va a ser muy difícil, es muy difícil tratar de enseñarle a alguien o tratar de meterlo directamente en algo que no es su área. Es muy difícil, lo entendemos todos. Pero creo que si hay procesos, obviamente que no van a ser de un sexenio o 2 o 3, obviamente si hay un proceso correcto, creo que podríamos llegar al punto en el que se vuelvan a respetar todas esas partes culturales. Yo creo que esa parte en la que podamos expropiar la parte tecnológica de aquí hacia su cultura, obviamente que va a ser muy difícil, pero creo que podríamos alcanzarlo con un buen proyecto. Obviamente que no va a tomar un sexenio o 2, ¿no? Pero creo que teniéndolo en cuenta, creo que se puede hacer un proyecto cultural dentro de la educación, dándole oportunidad tal vez ahora de enseñar a esa parte cultural, darles un poco de oportunidades en empleo, en educación y salud, para que su cultura no se pierda y no tenga tantos choques marginales con la sociedad misma, ¿no? Con la parte de la ciudad. Yeah. Y bueno, amigos, espero les haya gustado mucho este pequeño podcast. Acá abarcamos un tema interesante, ¿no? O sea, creo que para muchos la historia, la cultura, ¿no? Ese tipo de situaciones nos parezca ajeno, porque nosotros acá en la ciudad vivimos pues cosas muy diferentes, muy acá, muy progre, ¿no? Incluso, ¿no? Sí. Pero pues también hay que ver más allá de lo que no podemos nosotros interactuar, ¿no? Culturas marginadas, esas cuestiones, es importante. Entonces, pues nada, amigo, yo te agradezco mucho te agradezco también mucho todo tu tiempo, mi hermano. Te lo agradezco mucho. Y tú, tu conocimiento, tu aportación y demás. Digo, en una próxima emisión podríamos hablar acá de algunas otros temillas acá chidos, porque veo que mi amigo tiene una mente, boom, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos a disponer a armar el platillo, que va a haber algunas cuantas tomas por ahí. Se van a subir a TikTok acá y demás, ¿no? Entonces, les vamos a dejar un platillo que ojalá se les antoje a todos. Yeah, así que pues nada, me veo muy oscuro porque se bajó el sol, pensamos que iba a estar la Golden Hour, pero bueno, ya, y le subo la iluminación en postproducción. Yeah. Vale, muchísimas gracias, mi hermano, te lo agradezco muchísimo. Sí, muy chido. Muchísimas gracias, y a ustedes también por escucharnos. Gracias por escuchar y nos vemos en la siguiente. Yeah, chao.